Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Bon dia, Bufacanyes. Estem un altre cop, bona tarda, aquí al Còmic Barcelona 2025. Hola, Pedro Vicente i Robles. Hola, Víctor Calderón Benítez. Tenim avui dues eminències del punk i del còmic a Espanya, que són Carlos Azagra i Encarna Revuelta. Hola, què tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un aplaudiment per ells, sisplau. Gracias. L'aplauso. Aplauso, ve. Luego os pago algo. Que acaban de publicar Historias del Punk con Grafito Editorial, aquí lo tenemos, que es un repaso al punk, a la historia del punk. El título es claro. Y vosotros sois parte de la historia del punk, en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea uno este proyecto siendo parte de la historia? Ha sido un encargo de Grafito Editorial que tenía ganas de hacer la historia, pero claro, la historia no puedes hacer la historia del punk, porque yo no me fijo la fecha. De hecho, en este libro no sale ninguna fecha para no aburrir al personal. Quiero hacer una cosa divertida, fresca, un homenaje a los grupos que han estado ahí de tiempos inmemoriales. Y es un repaso un poquito personal mío, de mis recuerdos y ya está. No es ambicioso en ese sentido. Sí, no, en la intro, bueno, los personajes que conducen el cómic son Pedro Pico y Pico Vena, personajes míticos. No he presentado a Azagra y Revuelta porque doy por hecho que todo el mundo los conoce. Llevan dibujando 100.000 años, en el Víbora, en el Jueves también, un montón de historias que también han ido escribiendo y editando. Sus personajes míticos, que son el punk y el skin, Pedro Pico, Pico Vena, son los que al principio del cómic ya dicen no nos vamos a poner con fechas porque esto puede ser muy complicado, ¿no? Puede ser un aburrimiento. A nadie le interesa la fecha, lo que le interesa es la vivacidad, que es una cosa viva todavía. O sea, de hecho, los motivos que cuando surgió el punk siguen estando ahí. La vivienda, la falta de vivienda, de oportunidades, de trabajo, de un montón de cosas que siguen estando ahí. El capitalismo sigue estando ahí, con lo cual todo es válido para luchar contra eso. Justo ayer, aquí al lado, había una manifestación del tema. También, sí. También, bueno, se hace un repaso, eso sí, hay un montón de portadas de discos y de cartelería de conciertos y festivales muy importantes, que seguro que vosotros habéis estado en más de uno, doy por hecho que... Bastantes, sí, hombre. ¿Qué remedio? Hay que estar ahí, en la calle. También alguna anécdota que contáis vosotros que de manera personal, ¿no? Hombre, es un libro con anécdotas, bueno, desde el primer concierto de Alan Stivell en la Catedral del Mar, que los curas se pensaba que era un concierto sacro, porque era arpa y violín y cosas de estas, y era rock and roll, eran cosas, todo el mundo fumando porros. Yo nunca he visto fumar tantos porros en una iglesia. Entonces ya no hay conciertos en la Catedral del Mar. La iglesia, Santa la iglesia del Mar. Santa María del Mar. Bueno, los curas también hacen lo mismo, pero con botafumeiros, con cosas que no colocan. Vale. Ya, bueno, sí, el olor es parecido, ¿no? En la intimidad quizá hacen otra cosa. Bueno, pues, sí, muchas anécdotas y cosas divertidas, o sea que bueno. También un poco se queda claro que el punk no era solo un estilo de música, sino también un poco una forma de vida, ¿no? No, hombre, es la escena, lo importante eran los medios de contrainformación, las radios libres, los conciertos, las viviendas, las casas ocupadas, Nicaragua Rock, la insumisión, la objeción de conciencia, un montón de cosas que iban asociadas a la cosa musical. Y era la actitud, lo importante era una actitud que estaba ahí presente y no es una cuestión de estética. O sea, yo pienso que los pijos sí que se hacen así la bandera de la cosa estética. Muchos skins cayeron en el pijerío, llevándose marcas de Fred Perry, yo qué sé. Las marcas acaban pues eso, con el movimiento, ¿no? Sí, ¿Y el proceso de documentación del cómic fue muy compleja o ya lo llevas todo en la mente? No, yo es que no suelo hacer guiones así. Hay una palabra que lo define, hacer las cosas sin guión, que es el cómic dogma. El cómic dogma es lo que te sale. Va marchando sobre la marcha. Me di cuenta que me estaba acabando las páginas del libro y me faltaban un montón de grupos por poner. De hecho, la última viñeta es una en blanco, pone, sé que tu grupo no sale, ponte tú mismo y ponte ahí porque sé que hay muchos grupos que no salen y claro, sería objeto de crítica porque es verdad, a veces no salen todos los que tú quisieras, sino los que te acuerdas. Hay un grupo de Cuenca, se llama Cuero, pero derivó más al heavy metal. Entonces, claro, no puedes poner todo lo que... Porque, claro, hay muchos ayatolas del punk que dicen, no, esto no es punk. Sí. Los hardcore dicen que son hardcore, que no son punks.
Y claro, yo no me voy a poner en plan árbitro, en plan poniendo etiquetas. Yo pienso que la mezcla está bien. Hay un grupo de No Barris, que es el último de Cuba, derivado más al heavy metal, por ejemplo, o rock de barrio, rock duro, rock... Y bueno, para mí es la estética, la opción esa es válida, o sea que bueno. Sí, sí. Bueno, supongo que es que la etiqueta punk a veces se puede confundir también punk rock, bueno, como decías, el hardcore punk también entra. ¿Te has dejado fuera algún grupo que hayas dicho, ostras, este lo quería meter, pero...? Yo creo que no, más o menos tanto dentro de los que pienso que estaban. Había un grupo que nos sale que es Fimosis Cerebral. Fimosis Cerebral, nadie sabía de dónde era ese grupo, pero claro, yo no puedo ponerlo porque a lo mejor son de Venezuela o del Perú y no salen. Entonces, al cabo del tiempo me sale un tío, oye, Azagra, que somos Fimosis Cerebral, somos de Hospitalet. Claro, me lo podía haber sabido antes y hubiese salido. Porque hay otro grupo que se llama Gambas con Fimosis y a eso sí que los he sacado, son de Reus. He ido investigando, porque cada grupo es de un sitio y tengo que investigar y no equivocarme. O sea, Bueno, ahí ha habido documentación entonces, has tenido que investigar un poco. Hombre, claro, lo he trabajado. Sí. Modesta aparte que me gusta la música así, he estado investigando, bueno, para no meter la pata sobre todo, ¿no? ¿Cómo investigas? Coges tu colección de discos y haces ¡ra! La pones en la mesa y dices, a ver, ¿esto cómo No, va? porque es un coñazo. No, aparte, hay mayoría de grupos no tienen discos. O sea que hay otra parte que sería para hacer la segunda parte, los grupos que nos hemos dejado el tintero, los grupos que no han llegado a grabar, que ese es otro tema que igual sale. Pero no, he ido tirando de memoria, un poco así por encima, fanzines, cosas que he ido haciendo y más o menos es eso la historia que yo quería contar. Y la importancia también de las cintas de casete, ¿no? Que también lo Las mencionas. casetes, hombre, es importante. Queda claro. Porque antes el hecho de sacar un disco era caro. No todo el mundo sacaba discos. Era sobre todo casetes. Nos han dicho que las casetes se vuelven obsoletas, que no sirven. Es mentira. Yo tengo casetes que aún aguantan y se oyen muy bien. De hecho, Bueno, yo he mientras- editado en casetes cosas de grupos míos y él también. Imagínate. Mientras tengas bolígrafo Bic, por si acaso, para Claro. volverlas a enrollar. Sí, para hacer el rewind. Sí. Y todo esto, los colores lo ha hecho Encarna, que lo ha hecho muy bien porque es la que ha unificado un poco la historia. Ahora te iba a preguntar que el proceso de trabajar juntos, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Tú haces guión o lo repartís el guión también? No, el guión lo hace ¿Sí? él. Hace el guión, lo dibuja, bueno, él dibuja como a la antigua usanza, con plumilla, con palillero y con tintero, mojando la tinta china. Dibuja, por supuesto, sin el lápiz, no utiliza el lápiz para dibujar. A saco, con lo la tinta dibuja china a saco. Yo siempre digo a los niños, el lápiz es de cobardes. No utilicéis lápiz. Porque es verdad, es que los chavales aprietan mucho el lápiz, pero luego al borrar te doblan la hoja. Entonces ya la hoja doblada Es ya verdad, no... ya no- Claro. Entonces yo recomiendo a los chavales que no utilicen el lápiz, que lo hagan directamente. Con tinta directo. Que se atrevan con rotulador, porque con tinta, claro, yo estoy con la tinta china. El otro día me quedé sin tinta china y bajo al chino por tinta china y no sabían lo que era eso. Tinta china, me dan un bote de Titanlux. Pero no, Titanlux. tinta china de color negro, ¿no sabe lo que es eso? No sabían. Vaya. Era tinta india. Indian, no sé qué. Indian, sí. no sé qué. Claro. Pero la china me dio un bote de Titanlux. Digo, no, es que esto no. Hombre, podrías El probar con el color- Titan Lux. También con el... Pues el color, El cuando se seca la tinta china, Sí. entonces ya lo cojo yo y lo coloreo. Coloreo con transparencias, también con acuarela, la vieja usanza, con pincel y bueno, él no puede dibujar con rotulador porque si no se correría Claro, el sí. color y se correría el rotulador. Solamente es con tinta china o con bolígrafo Bic. El bolígrafo es maravilloso para todo, ¿no? Claro, por la acuarela Sí. tiene eso, que al trabajar con aguas, depende de qué rotuladores no... Se deshace el color. ¿Y, sí. y trabajas con alguna paleta concreta o vas...? Conmigo soy paleto. Con- Soy Aparte de con el pueblo. paleto, ¿trabajas con alguna paleta? Gracias por la confianza. Mira, una vez en un bar, precisamente en el bar musical 81, donde salen muchas cosas de este bar, me dieron había unos ceniceros que los usaban de ceniceros, pero eran como, ¿cómo se llama eso? Pavés. Pavés de en esos francés. ladrillos transparentes que hay, que tenían unos cuenquecitos, y entonces eso es lo que uso, pongo ahí la tinta, la acuarela, y entonces pues nada, con platos que tengo. Es que platos- ha citado el 81, ahí fue donde surgieron Pedro Pico Picovena. Pedro Pico era el cantante del grupo Olor Insoportable, las iniciales es Hoy, Movimiento Hoy. Sí. Y el batería se llama Picovena. Y les pedí permiso y se quedaron muy contentos. Genial. O sea, Ya, que entonces. tienen su alter ego en la vida real. Sí, claro.
vivían en Santa Coloma, ahora tienen un bar de bebida mexicana en Blanes. Si alguien pasa por Blanes, solamente hay un bar de bebida mexicana, pues ahí está el auténtico Pedro Pico, está ahí sirviendo bebidas. Genial. Tenemos que pasar. Buen apunte. Tengo que ir Pero un día, que, ¿no? que en realidad lo mío ha sido puramente accidental. Yo no me he dedicado a pintar. Para mí pintar es como mi hobby, ¿no? Sí. Y me acuerdo cuando nos casamos, se hundió, se quedó sin trabajo, no, se hundió en Liberación, bueno, varias revistas. Sí. Y entonces se presentó a un festival, a un concurso de carteles de la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet. Y entonces pues le dije, si quieres te lo pinto. Dice, bueno, entonces lo pinté con plastidecores, lo que tenía a mano. Nos fuimos de vacaciones al pueblo y cuando volvimos estaba toda Santa Coloma engalanada con nuestros carteles. Había ganado el concurso. concurso. 50.000 pesetas de la época. Las primeras 50.000 pesetas era mucha pasta. Ahora, en euros, no sé cuántos euros serán, pero ahora en euros se rebaja, ¿no? Pero Sí. eran 50.000 pesetas que nos supo a gloria, ¿no? En la época, sí. Ahora es curioso porque ahora los concursos de fiestas, de barrios y de festivales y de carnavales los ganan artistas que usan inteligencia artificial. Curiosa el contraste, ¿no? Vosotros, tal y como habéis contado, entiendo que de digital nada, ¿no? El escaneo, entiendo que... Y de inteligencia poco. ¿Escaneáis Bueno. vosotros y trabajáis vosotros la imagen Sí, digital también? el Photoshop ayuda. Sí. Ayuda, pero por ejemplo a colocar un título, si va mejor aquí o va mejor allá, pero no. Generalmente nada, es a mano todo. Todo a mano. manual, A sí. corregir alguna falta de ortografía, a lo mejor. Bueno, Pero sí. para corregir algo, pues también. Pero no creas que una vez se equivocó haciendo la amenaza robótica, tenía que pintar yo un clima. Bueno, es muy divertido ese libro. Y tenía que pintar pues una página toda tórrida, que desprendía calor, que estaba todo desértico, y de repente pues se ve una manzana abajo. Y le digo, Carlos, ¿pero qué pinta esta manzana si el guionista nos ha dicho que, bueno, que es eso, que es tórrido y tal? Dice, sí, porque David Terrer, que es el guionista, me ha dicho que cayó una manzana. Y yo, bueno, vale, la pinté, y el guionista cuando le pasamos la hoja, la página, dice, no, Carlos, está muy bien, pero no era una manzana, cayó una manaza, la manaza del protagonista. Así que él cogió, en lugar de utilizar el Photoshop y todo esto, cogió, hizo una mano, la recortó y la pegó encima. O sea que si se coge el original y se levanta la mano, está la manzana debajo. O sea que ese es el Photoshop que utiliza él. Genial. Bueno, son técnicas que sirven para como tener un 4 pistas, ¿no? Que vas grabando encima. Claro. Ya ves. Aquí en este libro también he empleado las tijeras, porque de repente me salían grupos duplicados. Por ejemplo, Seguridad Social salía 2 veces y tengo que recortarlo y fuera, y he metido otro grupo. A SAC, he metido también Tu madre es puta, pues también fuera, que es un grupo de León. Sí. Se llama así, no sé por qué. Sí. Es que hay cada grupo que se llama de una manera muy... Sí, a mí es una de las cosas que más me ha gustado de repasar el libro, es ver las ocurrencias en los nombres de los grupos de música de punk. ¿Alguno que quieras destacar, que os recordáis? Porque es que hay tela, ¿eh? O sea, Cualquiera de... Sí, había un cualquiera de los montón. que hayas mencionado. Tu madre es puta no está mal. También, ¿alguna de las portadas que aparecen en el libro la habíais hecho vosotros? Algunas sí. Algunas sí, ¿no? Porque has reinterpretado, ¿no? Las Sí, portadas. sí, de todas las discos ha dibujado adrede. Sí, pero yo estaba leyendo y pensaba, alguna seguramente ya era suya y la has tenido que volver a dibujar. Sí, pero no me acuerdo, Sí, algunas, tengo mala sí. memoria. No te Sí, pero acuerdas de cuál, ¿no? igualmente le era Bueno, más fácil dibujarlo que buscarlo. También. Así que lo ha vuelto a dibujar lo que él mismo había hecho. Además, yo una vez lo he hecho, intento olvidar, ¿sabes? Y ya está. Y a otra cosa, mariposa. Sí. También, contadas también alguna anécdota tuya, pero que ahora no me acuerdo dónde la tenía, pero porque aparecían Pedro Pico Vena hablando contigo diciendo, cuéntame alguna anécdota tuya de... Bueno, del eso punk". con Fermín Muguruza y Evaristo, Sí. de Cantante de la Polla, eran padres primerizos y no sabían cómo cambiar de pañal con una sola mano. Sí. Entonces yo les decía cómo cambiar de pañal con una sola mano. Se puede hacer. Si hay gente que leía porros con una sola mano, cambiar pañales también se puede hacer con una mano. Y estaban los punkis ahí escuchando alucinados, como si no tuviesen derecho
a ser padres, el Evaristo y el Fermín, y ya está. ¿no? Estábamos en la barra del bar, ahí en la estación de Francia, un concierto, un festival antifascista, al enemigo ni agua. Tendremos que volver a esos tiempos, porque tal como está el patio, habrá que volver a esas Pues sí, cosas que se hacían. sí. Además, pensad que antes no existían las redes sociales. Claro. Las redes sociales era escribir carta, se carteaba con muchísima gente, cada día recibía pero un tumbo grande de cartas. Y bueno, me acuerdo una vez que quedaron con Tijuana in Blue, De Pamplona. en un bar, en una pizzería Rivolta, en la calle Hospital, ahora ya no existe. Y me acuerdo que estábamos sentados nosotros en la barra y al lado había un chico con el pelo así de palmera, muy raro, ¿no? Y al cabo, pero de los 10 minutos así, el chico le preguntó al camarero, oye, ¿sabes si vendrá por aquí el Azagra? Y el camarero se echó a reír y dijo, lo tienes al lado. Habíamos estado un montón de rato, los unos al lado de los... No nos conocíamos, no había fotos entonces. Sí. No había internet, la maravilla es que no había internet. Claro. Para lo bueno y para lo malo, porque Claro, internet es que tiene además dos cosas. se pensaban que sería un punky con cresta y siempre ha ido pues así, tal como... Bueno, eso, el escroto, vivía entonces en Santa Coloma y el escroto lo fuimos a alojar a nuestra casa y venía tu madre y le quería coser los pantalones, porque los tenía rotos. Y le decía, señora, no se los cosa que los punkis van así con los pantalones rotos, que le gusta. No, es pobre chico, pobre chico. ¿Qué va a decir su madre que hay con el pantalón roto? Eso es muy de madre, ¿eh? Sí, sin querer explicar todo el cómic, porque la gente lo tiene que comprar y leérselo, pero también decías que ibas a las pruebas de sonido porque para escuchar los conciertos estaba más tranquilo que tanto. el concierto, ¿no? Pero la prueba de sonido es por la tarde, mucho antes de que empiece el concierto, y al menos escuchas una canción y puedes charlar con los músicos y tal. Ya luego el concierto, la verdad es que es para emborracharte, para beber mucha cerveza, pero la música es lo de menos. O sea, lo importante es coger el punto, el bolillón y ya está, ¿no? Claro, pero vuestro amor por el punk empieza en algún momento, no sé si ya es por convicción ideológica, por nacer en una zona geográfica concreta. ¿Cómo llegáis al punk y ya te marca de por vida? Pues la verdad no lo sé, yo qué sé. A mí es que me gusta toda la música, ¿eh? Yo no me caso solamente con el punk, me gusta la música de películas, el heavy, la música sinfónica. Si no hubiese habido rock sinfónico no habría habido punk, o sea que... Pero me gusta Jethro Tull, King Crimson, Emerson Lake and Palmer, Yes, o sea, bueno, hay un montón de grupos, o sea que... Y no te casas con... De los punk había un grupo, Stranglers, que eran de la época, eran muy buenos, pero tenían Minimoog, tenían sintetizador. Eso estaba muy mal visto dentro de los punkis. Tener un piano estaba muy mal visto. Pocos grupos punkis llevan piano. Cada pero vez bueno, más, sí. luego había grupos punkis que tenían violín, que está también muy mal visto el violín, pero bueno, hay de todo en la vida. ¿Qué música escucháis para dibujar cómics? Porque esa es una pregunta que solemos hacer bastante. Sí. Lo de las bandas sonoras, no es la primera vez que nos lo han que dicho. nos lo hubieran dicho. Yo me vengo ska. Ska, como es muy rítmico, me gusta para dibujar, me gusta el ska. Así es posible que sea ska en inglés, que en las dos tones... De ese que es antiguo, ¿no? Que El suena antiguo. entre la gente, que la gente no lo sepa, ese ska que suena como a reggae, ¿no? Sí, el reggae, bueno, de las dos tones, sí, las dos tones. Me gusta porque no atiendes al castellano. Si te pones música en castellano te despistas. Porque... Te comienzas a cantar, tú eres de los que cantan, ¿no? Claro. Y claro, ya casi. Pero bueno, en general toda la música es buena. Sí. ¿Tú en Cana qué música te pones? Pues el ska, ya te lo he dicho. Que es Le la gusta mucho el ska también. Más movida y eso. Es que hay muy rítmico, el ska siempre... Sí, joder. Bien. Para limpiar va bien también, porque yo me pongo ska para limpiar en casa. O sea que Y para cocinar también, vale. Y para hacer cocinar. actividad, claro. te mantiene despierto. Tenía por aquí también, rebuscando entre el polvo, en la antología del panfletismo. Panfletismo ilustrado, joder, vaya. Sí. Con aquí una tira de carteles Eso, de ¿de dónde la has CNT sacado? ¿De también. dónde la has sacado? Madre mía. Bueno, pues de mi padre la tenía por ahí escondida. Qué barbaridad. Sí, sí. Que también, bueno, como decía, en el libro este hay un montón de pósters también, de festivales y tal. Y ahora esta antología, Panfletismo Ilustrado, ¿esto de qué año debe ser? Del 80 Uy, y mogollón. Yo es que- algo, pero a lo mejor puedes hacer ahora ya también las historias del panfletismo y habría que sumar unas cuantas más, porque aquí sí que se queda corto también, ¿no? Sí, pero es que además Igual. si lo ves, es que son cosas reivindicativas
Actuales, totalmente Claro. actuales. Sí, sí. Aunque estén hechas hace muchos años. ¿Crees que se ha Porque es- perdido lo de reivindicar un poco ahora o que la gente está volviendo a levantar armas, por decirlo No, de alguna manera? yo creo que sí que hay reivindicaciones. He oído a veces pues, a gente mayor decir, ay, es que estos jóvenes no luchan por las pensiones, por tal. Y yo me pongo a pensar, digo, es normal. Yo cuando era joven, es que las pensiones, es que para mí era algo tan lejos, tan lejano, cuando me decían eso. Yo luchaba por otras cosas en ese momento, pero por las pensiones no. Ahora ya, ahora ya sí, soy ahora mayor, sí. ahora ya sí que lo entiendo, pero es que el joven tiene todo el derecho a no es su movida en ese momento. Hay otras sí. cosas muy importantes. La vivienda, por ejemplo, es eterno y para todos los públicos. El problema de la vivienda. Tanto afecta a una persona mayor como a una persona joven que quiere vivir su vida, independizarse y todo esto. No, y siguen habiendo razones para salir a la calle para protestar. Trabajos siempre, ¿no? precarios. Es que Que es en Estados Unidos ahora han salido tarde. Han salido a la calle, pero han salido tarde. O sea, Más vale pero- tarde que nunca también. También, sí. Pero bueno. Vamos acabando. Bueno, también haces un repaso a varias tribus sociales, ¿no? Urbanas, dicen, Urbanas, tribus urbanas. Y hay un repaso que yo veo alguna y digo, a lo mejor puedes hacer también la historia del heavy o la historia del ska también, ¿por qué no? También había No, más el grupos. heavy. Mira, yo cuando hice el Pedro Pico Picovena me equivoqué. En vez de punky skin tenía que haber elegido un heavy. Sí. Porque cualquier pueblo perdido de toda la península siempre habrá un garito heavy y hubiese conectado con mucha más gente, ¿no? También. Elegí una cosa que era muy minoritaria, que el punk skin son minoritarios, ¿no? Pero bueno, se quedaron contentos. En el jueves también se quedaron contentos, pues ya está, ¿no? Bueno, Yo quería meter el borracho de la barra, el personaje del borracho. Ah, sí. Pero el director me dijo, no, eso no, mete punkis, que está de moda. ¿Y eso qué? Yo pensaba que los punkis eran nazis, porque siempre iban con cruz de gamadas. No tenía ni idea de lo que era al principio. ya. Al principio iban con cruz de gamadas, en Santa Coloma iban con la cruz de gamadas. Claro, los padres eran del PCC, eran muy prosoviéticos. Y para ir en contra de los padres, pues se ponían la cruz de gamada. Provocativos. Para sí. provocar, para decir, mira, me cago en tu... Bueno, Sí, sí, sí. y En tu así vida. sale. Sí. Pero Vale, bueno. sí, no. Siempre puedes dibujar inventarte un heavy y A mí- empezar a dibujar historias de A mí, heavy. desde vuestro punto de vista, me gustaría historia de los modernos y el indie. Estaría bastante curioso. Sí, sí. Igual cae. Será un nuevo proyecto. Apúntalo por Me la ahí. apunto. Sí, sí. El otro día estuvimos hablando con Jordi Coy, que ha salido de la Maníaco, que nosotros siempre reivindicamos revistas de cómic, antologías con autores noveles y algunos no tan noveles, y la portada es vuestra también, y es un homenaje a Ibar. Ha quedado genial. Eso, reivindicar también un poco las revistas, porque creo que también, tanto con Sí, el las Jueves, revistas el van Víbora- desapareciendo y es verdad. Ahora que dice la Maníaco, mira qué buena portada, ¿eh? Sí, sí. Es que la he hecho yo, la he hecho que la yo, mira. portada es suya. Bueno, de lejos no se ve, ¿no? Pero bueno. Especial bancos. Fundar un banco, qué gran idea. Eso, pensamiento a máquina baja, de fundar un banco. Qué buena idea, ¿eh? Se lo hizo un chorizo, ¿no? O sea O que- qué bueno. aquella viñeta donde salía el máquina baja en la cárcel y ponía a un cartel de la Rosa, el otro, el Conde, y eso, el Mario mis Conde. maestros. Mis maestros. Bueno, ya está. Vosotros como si estáis siguiendo algo de actualidad del cómic, ¿tenéis tiempo para leer? Sí. ¿Alguna recomendación que nos queráis hacer? Que siempre Me- preguntamos. Cualquier cosa del más, bueno, hay muchos autores. Yo otros autores, la verdad es que veo buenos trabajos de todo el mundo en general. Hay una frase que me dijo el director del Jueves, que era Jim, aquí no hay ni mejores ni peores dibujantes, sino diferentes. Y es verdad. Sí. Yo me alucino, por ejemplo, el Agustín Ferrer, que es el compañero en Grafito Editorial, y hace unos dibujos maravillosos. Unos aviones, unas cosas que pero cualquier dibujante hace maravillas, o sea que Y es importante porque a veces el mundo de los guionistas ha estado un poco relegado. Y yo pienso que es lo más importante. Para mí un cómic bien hecho y con un buen guión es lo mejor. El guión es importantísimo, es fundamental el guión. Por ahora ya se ponen a la par cuando se presentan. Sí, es... Sí, porque Sí. un cómic bien dibujado pero con mal guión es papel de váter, ¿no? Sí, te quedas... No, o es para, una es para- película, es o una para película para sin... asombrarlo, sí, Claro. para mirarlo. Como decía, habéis publicado también varios cómics
como dupla. ¿Estáis trabajando en algo nuevo que podáis anunciar que tengáis entre manos? Bueno, hay Porque varios- acaba de salir ahora Historias del Punk. No Sí, sé si está ya recién. estáis en Se otra ha cosa. presentado o- aquí. Yo estoy pensando en hacer otro libro sobre la transición, bueno, se llamaría El año del pollo, y es sobre Vale. todo el 76, 77, la transición. ¿Qué me hizo venir de Zaragoza a Barcelona? Pues yo en Zaragoza me compraba discos en catalán, sin tener ni papa de catalán. Me compraba Lluís Llach, Viaje a Itaca, La Cooperativa d'Arma, y siempre Barcelona lo tenía como eso, tenía mar. La gente de tierra adentro siempre nos gustaba mucho el mar. Estaban las jornadas libertarias del Parque Güell, Federica Bonsein, Ajo Blanco, las Ramblas, Nazario, el Comic Underground, un montón de cosas que me hizo venir aquí a Barcelona, y eso lo quiero reflejar en un cómic que lo haré yo. Porque si tú no escribes la historia te la escriben. Entonces prefiero yo escribir lo que yo pienso de aquella época maravillosa, de cuando vine aquí un 11 de septiembre del 67 y vi todo lleno de banderas de Aragón. Y digo, hostia, mira, ¿cómo celebran el Día de Aragón? Todo lleno de bandericas ahí. Joder, una maravilla, ¿no? Y cuando te quedaste con aquel en la granja. Ah, bueno, vine aquí con mi contacto y me dice, Azagra, vamos a ir a una granja. Hostia, qué bien, veré vacas, caballos, veré césped, veré... Me llevó a una granja a tomar un cacaolat, un local pequeñito a tomar un cacaolat en una granja. Macho, me ha llevado al huerto. Yo pensaba que era un rancho, yo qué sé. Pues nada, bueno, cosas Genial. que... Anécdotas. Genial, pues esperamos poder leer pronto. Sí, a ver si me pongo. Bueno, poder leer pronto. Empiezas ahora, ¿no?, con el proyecto. Pues, Como nada. bien decías también en Historias del Punk, mejor que escribas tú la historia que la escriba alguien que tal vez ni siquiera estuvo allí, ¿no? Efectivamente. Ha sido un placer hablar con vosotros. Igualmente. Gracias por la paciencia, por los chavales que están Eso, aquí. gracias a la gente que se ha acercado. Seguimos con las bufacañas todos los martes en Mataró Radio y en YouTube también nos podéis encontrar. Así que un placer y hasta la próxima. Bueno, Adiós. gracias. Gracias. Hala, salud. Venga.